Mi nombre es Conchita García, estamos en su programa Educación y Conciencia, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues como cada semana tenemos siempre grandes invitados y hoy no es la excepción. Tengo una gran invitada, ella es Úrsula Martínez Monterrubio, que ella es psicóloga educativa, cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Complutense en Madrid, también tiene un máster en competencias organizacionales, está certificada como MetaCoach, que ahí fue donde yo la conocí. Es especialista también en logoterapia y bueno, es la representante de la Red Internacional de Logoterapia Organizacional en la Ciudad de México. Entonces, pues le damos la cordial bienvenida al programa. Úrsula, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Conchita, qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Sí, no, pues mira, aquí estamos en este programa y el tema que vamos a ver, que pues es un tema nuevo, muy nuevo, porque vamos a hablar precisamente de esta red internacional de logoterapia organizacional y cómo esta red puede ayudarnos ayudaría a empresas y a instituciones educativas, ¿no? A todo tipo de empresas, pero como el programa está enfocado pues a la educación, vamos a ver cómo puede ayudar a las instituciones educativas. Y es precisamente esta logoterapia organizacional que normalmente la logoterapia siempre la veíamos pues para nosotros, ¿no? Como encontrar nuestro sentido de vida y pues meterte muy dentro de ti y escarbarle y ver cuáles son tus motivaciones y lo que te mueve y toda esta parte que pues le da sentido a la vida, ¿no? Y que te motiva y te mueve. Sin embargo, hablar ya de una logoterapia organizacional, pues ya es hablar de la institución, como el sentido de la institución, qué es lo que mueve a la institución, cuáles son sus orígenes, por qué se creó, qué es lo que pretendían o cuál era el sentido que le estaban dando en ese momento, y que yo creo que a lo largo de los años se olvida o se pierde si es que va pasando de mano en mano, ¿no? Que muchas veces así sucede con las instituciones educativas. Entonces, a mí me gustaría que platicaras cómo, primero, pues, qué es la logoterapia para que pues, la gente sepa a qué nos referimos y después cómo esta logoterapia puede ser aplicada en las organizaciones, ¿no? Y los beneficios que puede traer. Perfecto, muchas gracias, Conchita. Pues mira, sí, muchos de ustedes ya conocen qué es la logoterapia, cómo nos puede ayudar a encontrar sentido de vida y por eso me gustaría aterrizar como puntos clave. Hay gente que a lo mejor es la primera vez que escucha hablar de logoterapia y me gustaría clarificar específicamente a qué se refiere la logoterapia. Es una escuela de psicología centrada en el sentido, está enfocada en el sentido. Le decimos que es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, porque la primera, seguramente conocen a mi querido Freud. Freud hablaba de psicoanálisis, él profundizó muchísimo sobre el inconsciente y él decía que el ser humano estaba constantemente buscando una satisfacción de necesidades, de pulsiones de vida, ¿no? De satisfacer el hambre, el sueño, el sexo, todo eso que es lo más vital, lo más sensible. Y entonces enfocó toda su teoría en la búsqueda de placer. Okay. La segunda escuela vienesa le llaman la psicología individual de Adler. Adler hablaba acerca de cómo el ser humano no solamente busca satisfacer sus necesidades, sino constantemente busca tener más, ser más, lograr más, y esta, digamos, cuando no lo logra, tiene un complejo de inferioridad. Frankl conoció ambas escuelas, también era vienés, y de hecho se formó e incluso junto con Adler crearon una institución, pero sin embargo Viktor Frankl vio que el ser humano era muchísimo más que buscar placer o buscar poder. Él se enfocó en el sentido de la vida. Y él decía que efectivamente este sentido se encontraba y que el hombre estaba no solamente tratando de buscar satisfacer y sobrevivir y ser mejor que otros, sino el para qué. Entonces empezó a fundamentar toda su teoría en el para qué. Por eso la logoterapia busca desplegar las potencialidades del ser humano, pero en la dimensión espiritual. Y esta es una pieza clave de cómo el ser humano tiene una dimensión espiritual
A esa, precisamente, es a la que se refiere Viktor Frankl. Dice que tenemos todos una dimensión biofísica, química, digamos, todo esto que se ve, que incluso hoy en día que estamos en pandemia, es lo que se enferma. Dice que también tenemos una dimensión psíquica o emocional, que es todo lo afectivo, todos los sentimientos, las emociones, las pasiones, los estados de ánimo, todo esto está en esta dimensión psíquica, que también hoy en tiempos de pandemia, el miedo de salir a la calle, de enfermarte, de contagiarte, todo esto nos está enfermando, pero hay una dimensión espiritual o noética, le llama Frankl, que es donde está la libertad y la responsabilidad, la conciencia, la religiosidad, la capacidad de amar, el poder de oposición del espíritu, que es lo que nos saca adelante en los momentos de crisis, Conchita. Así es. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque así como el ser humano tiene estas tres dimensiones, la organización también, se puede hacer una analogía de estas tres dimensiones. ¿Qué pasa con la dimensión física de la organización? Pues no solamente nos referimos a la estructura, al edificio, a lo que se ve, sino también la estructura organizacional. ¿Qué tanto tenemos objetivos bien claros, bien planteados? ¿Qué tanto verdaderamente tenemos una estructura? ¿Qué tanto esta estructura está clara, está objetiva? Se puede incluso tener esta certeza de que ahí está, ¿no? Esta dimensión también habla de sistemas de gestión, manuales de funciones. Todo esto, cuando no está claro, genera desorden, angustia, ansiedad. Esta enfermedad de la psique que llega cuando no hay este tipo de estructura en la organización. Esa es la dimensión física. Tener claridad de objetivos, tener la gestión de los puestos de trabajo, los manuales de funciones, todo eso se refiere a la dimensión física. Cuando hablamos de la dimensión psicológica en una organización, nos referimos al contrato psicológico. Son estas expectativas con las que llegamos a la organización y queremos transformarla y queremos cambiarlo y esperamos que nos dé y que nos reconozca. Todo esto, lo no dicho que está ahí latente, es parte de la dimensión psicológica. Y cuando no sucede, nos desmotivamos. Pero también en esta dimensión psicológica hay un elemento clave que le llamamos los comportamientos de ciudadanía organizacional. ¿Qué es esto? Actos discrecionales. ¿Por qué me refiero a que son discrecionales? Porque pueden suceder o no, porque dependen de cada uno de los miembros de la organización, en este caso de la escuela, de los docentes, de los directivos, de los administrativos, incluso de los alumnos, ¿no? Y son específicamente 5 elementos. Altruismo. ¿Qué tanto verdaderamente ayudamos desinteresadamente a los compañeros, a los colaboradores, a otros a docentes? Oye, ¿cómo diste la clase? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Cómo nos podemos ayudar? Es un apoyo desinteresado. 2, cumplimiento generalizado, le llamamos. Es ir más allá de lo mínimo que me pide el cargo. O sea, yo sé que necesito cumplir con esta estructura o este currículum de este año, bueno, pues yo voy un poquito más allá, pues doy más de lo mío. Yo me acerco a los alumnos, los escucho, me preocupo por ellos, les pregunto cómo están, cómo está su familia. Todo eso no está descrito en mi puesto, pero sí es algo que puedo y quiero hacer. Eso nos referimos al cumplimiento generalizado. Vuelve a la dimensión psicológica. La deportividad. La deportividad es la voluntad de tolerar las circunstancias no favorables. Hoy nos estamos encontrando en circunstancias no favorables, Conchita. ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Me derroto y digo, a ver, escuela, soluciona porque yo no sé cómo hacerle. O me involucro, busco soluciones. Me implico en la situación difícil y cómo agarro los toros por los cuernos y digo, ok, yo ahora me va a tocar trabajar desde casa, tengo que tener paciencia porque la tecnología a veces no era lo que yo manejaba, los alumnos tampoco la manejaban y esta actitud con la que me enfrento a esta situación le llamamos deportividad. Otro elemento, la cortesía.
tratar de evitar conflictos interpersonales, Conchita. Esto suele suceder que es a veces difícil porque nos regodeamos en criticar, en ofender, en juzgar, en hablar detrás de la persona. Hay una frase que me encanta que dice, los problemas se solucionan si hablamos con las personas y no de las personas. Esa es una gran diferencia. A eso nos referimos con cortesía. ¿Qué tanto verdaderamente me enfoco en los resultados y no en los problemas, los conflictos? Y por último, la virtud cívica. La virtud cívica es la preocupación por la vida de la organización, no solamente por hacer mi trabajo, por cumplir con mis formatos y toda la burocracia, sino qué pasa con el resto, cómo colaboro, cómo contribuyo, cómo estamos avanzando los alumnos, los padres de familia, mis compañeros. Esta virtud que me permite ir más allá de lo mínimo que yo hago. Es la preocupación por la organización. Es el compromiso organizacional. Y hay un elemento sexto que es no menos importante, pero que integra a los demás, que es la cultura organizacional. Cuando nos referimos a la cultura organizacional es cómo hacemos aquí las cosas, es lo que nos caracteriza. Digamos que es el sello distintivo de la logoterapia. La logoterapia habla de que somos únicos, irrepetibles, irreemplazables. Como organización también lo somos. No hay ninguna empresa, por más que tenga personal capacitado, cualificado y como nosotros, ninguna es igual que nosotros porque somos como huellas digitales. Claro. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto corresponde a la dimensión psicológica, a la actitud, a las emociones, a las formas como enfrentamos y cómo solucionamos los problemas. Ahora, nos vamos a la dimensión espiritual. Digamos que esta es la que integra todas las demás, Conchita. ¿Qué pasa en la organización? Cuando hablamos de la dimensión espiritual en el ser humano, hablamos específicamente de cuáles son esas habilidades o esas potencialidades, porque esto es un punto importante, Conchita. La potencialidad está ahí y no todos lo utilizan. ¿Qué significa? Que somos libres de elegir cuándo o si la queremos o no utilizar. Y por eso te voy a hablar de los 3 pilares específicos de la logoterapia y es una concatenación de elementos. La primera de los pilares de la logoterapia son, 1, libertad de la voluntad, la segunda es voluntad de sentido y la tercera es sentido de vida. Y ahí me quedo. Muy interesante todo lo que nos has contado y pues le da mucho sentido a las organizaciones todo esto que estás diciendo, porque precisamente es lo que se busca, ¿no? Y creo que si todos estamos en la misma línea, pues la organización funcionará bien. Entonces, ahorita que regresemos después del corte, pues vamos a que nos definas esos 3 pilares y bueno, cómo se beneficiaría, que ya lo estamos viendo, una organización cualquiera que esta sea en el caso de una institución educativa, con esta logoterapia organizacional. Entonces regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos con Úrsula Martínez, que ella es, bueno, además de psicóloga, tiene toda una serie de estudios que han ayudado para el crecimiento del ser humano y la logoterapia es una de ellas. Estamos hablando sobre precisamente la logoterapia organizacional, que ella representa una red internacional aquí en la Ciudad de México y entonces, bueno, pues está platicando, nos quedamos en los 3 pilares precisamente que ibas a definirlos, ¿no? Gracias, Conchita. Adelante. Entonces, eran 3 pilares. Uno es libertad de la voluntad, voluntad de sentido y sentido de vida. Cuando hablamos de libertad de la voluntad, ¿qué quiere decir? Que somos libres de condicionamientos. Y me vas a decir, oye, yo no soy libre de una pandemia, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo no me lo busqué, ¿no? Y sí, efectivamente, no eres libre de, pero sí eres libre para. ¿Qué significa? Hay condicionamientos, pero tú no estás condicionado. Entonces, los condicionamientos te pueden aprisionar más o menos, ¿no? Hay gente que no puede ni moverse y está aprisionado y siente que no tiene libertad. Pero tu posibilidad está en la actitud que puedes tomar ante eso. No está en tus manos parar una pandemia, pero sí decidir con qué actitud la enfrentas. Claro, y ese es, digamos, uno de los pilares de la organización,
¿Por qué? Porque hoy en día nos está tocando estar en casa. Hoy nos está tocando dar clases desde nuestra computadora. ¿Cómo hago para darle una caricia, un jalón, una palmada a mi querido alumno, ¿no? ¿Cómo me acerco a mis colegas, a mis compañeros y les digo, estoy harta, no puedo más? Estamos pasando mucho más tiempo delante de las computadoras, trabajamos mucho más que antes. Claro, nos cansamos, nos agobiamos y vemos pocos resultados. Entonces, esta es nuestra libertad. ¿Qué actitud tomo ante eso? O lo disfruto y empiezo a tomar conciencia de que esta es mi nueva normalidad y lo acepto y lo abrazo y lo enfrento, o me quedo todo el tiempo quejándome, hablando mal de todo mundo, molesto, tratando mal a mis compañeros, tratando mal a mis alumnos porque no se conectan, porque no entienden, porque no hacen lo que les digo, incluso hasta los papás. Sí. Este sistema que constantemente estamos apelando, que siempre habíamos querido como unirnos, ¿no? Porque es parte de los desafíos de la educación. La educación no solamente la hacen las escuelas y las instituciones escolares, sino los papás y la sociedad, ¿no? Somos el trinomio perfecto. Ajá. ¿Cómo estábamos siempre preocupados porque, por favor, papás, involúcrense, por favor, sociedad? ¿Y qué crees? Que la pandemia nos obligó a integrarnos todos. Exactamente. Esta es una gran noticia, porque entonces es, digamos que nos empuja, pero en nosotros está tomarlo con filosofía y decir, soy libre de elegir la actitud que tengo. Claro. Y puedo ser una víctima completa toda la vida, o puedo empezar a ser dueño de mi destino. Sí. Y eso hace toda la diferencia. A eso nos referimos con la libertad de voluntad. Tú eres libre y vas configurando tu realidad a partir de tu actitud. Cuando hablamos de voluntad de sentido es realizar aquello que verdaderamente tengo yo como misión. ¿Qué tanta voluntad tengo de darle verdadero sentido a esas potencialidades que tengo yo como institución? Todo ese talento con el que cuento, ¿cómo lo estoy poniendo en función de una mejora en una sociedad? ¿Cómo estoy sembrando las semillas de una próxima sociedad que transforme su realidad? Entonces, digamos que es como una fortaleza intrapsíquica, le llamamos un antagonismo psiconoético facultativo, porque es la fuerza opositora del espíritu, Conchita. Es lo que nos saca adelante en los momentos de vida, justo como los que ahorita estamos viviendo. Y el sentido de la vida, que precisamente es, no existe un sentido de vida, lo estamos constantemente construyendo, lo estamos develando. Y esa es nuestra tarea, no se inventa, lo descubrimos y brinda coherencia, porque en este bendito descubrimiento realizamos y damos orientación, unidad y dirección a nuestra vida. Entonces, si tomamos conciencia de esto, vamos aplicando y aterrizando en la dimensión espiritual de la organización. ¿Te acuerdas que hablábamos de las dos dimensiones anteriores? Es integrar la dimensión física y la psíquica en estas 4 herramientas. Cuando hablamos de libertad es tomar postura ante la situación física. Ok, no hay estructura, ¿qué hago ante eso? Propongo, sugiero, actúo, o me quedo esperando y como no me dan estructura, pues yo no quepo aquí, a ver qué hago como que hago y no hago nada, ¿no? Y ante lo psíquico, soy libre de elegir la postura que tomo ante el contrato psicológico, ante la cultura organizacional, libre de elegir una actitud de ciudadanía o no, de las que te había hablado, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, tomar conciencia de mi libertad. El segundo punto, la responsabilidad. Soy responsable de qué y ante quién. De responder ante los desafíos que me presentan las condiciones que hoy me está apelando en la situación de la pandemia como institución. Se nos están yendo los alumnos, Conchita. No tenemos recursos. Se nos está cayendo el sistema. De repente no funciona Zoom. ¿Qué hacemos? O sea, estas situaciones... Yo soy responsable de cómo desafiar estas condiciones. No solamente es el director, no solamente es la SEP, no solamente somos corresponsables. Hay que tener conciencia de esto y empezar a superar estos desafíos derivados de estas tareas. Y en cuanto a la dimensión psicológica, soy responsable y me hago responsable de ajustar mis expectativas al contrato psicológico, de ser activo en la creación de cultura. Esa cultura yo la construyo también, y de ciudadanía, y también de no hacerlo, ¿no? Y si no lo hago, soy responsable de eso, en vez de quedarme como víctima de, oye, es que la cultura, ¿no? Es una cuestión cultural, es que ellos tienen la culpa. Entonces la responsabilidad nos ayuda a tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos.
Es una postura completamente diferente a ellos me hicieron, a ver cómo solucionan, yo solo vengo a trabajar y que me paguen, a somos corresponsables. Cuando hablamos de autotrascendencia, que es el cuarto elemento, decimos que es ir más allá de mis propios intereses, ver por los demás. Decimos que es existir, no solamente sobrevivir, ¿no? La mayoría de las personas, y cuando no te gusta tu trabajo, cuando estás inconforme, cuando estás enojado, nos empezamos a amargar y decimos que andamos como muertos vivientes. Hay empresas completas de zombies, hay instituciones educativas en donde no se hablan unos a los otros. Imagínate qué terrible. ¿Cómo es ese clima? A veces se puede cortar con cuchillo de tan denso que es. Hay que empezar a darnos cuenta que autotrascender es ver más allá de mí. No solamente vengo por una quincena, sino estoy sembrando una semilla en estos jóvenes, en estos niños, en esta comunidad. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y en la dimensión, digamos, psicológica, hablamos de autotrascendencia expresando comportamientos de ciudadanía, lo que acabamos de decir. Pero voy mucho más allá de mí. No me centro en mi quincena, en mis problemas, sino veo cómo puedo con lo que tengo hacerlo mejor y dejar mi huella profunda en el mundo. Y cuando hablo de autodistanciamiento, digamos que es una herramienta espiritual, meramente espiritual, y que la pandemia nos está ayudando a tomar conciencia de ella, es dar 2 pasos y mirarme. Mirarme desde afuera y decir, ¿cómo estoy siendo? ¿Quién me estoy convirtiendo? ¿Es agradable, es amable vivir conmigo? ¿No? Y es tomar distancia de la situación, de mi instinto, ¿no? De mi enojo, de mi tristeza, de mi malestar, de mi duelo. Estamos perdiendo personas queridas, Conchita. Estamos perdiendo trabajos. Todo eso es darme cuenta y tomar conciencia. Poco nos detenemos a contemplarnos, a abrazarnos, a cuidarnos, a querernos, a hablar de lo que nos pasa. Entonces, este es un autodistanciamiento, moldear mi propio carácter desde verme a mí misma. Y por el otro lado, en la cuestión psíquica, tomar distancia de mi actitud, tomar distancia de mi contrato cultural, lo que creamos juntos, es crear valores. Y al respecto dice Frankl, encontramos sentido de vida cuando encontramos valores. Y hay 3 valores específicos esenciales. Y el trabajo nos da sentido, nos da valor. ¿Por qué? Porque estamos dando algo de nosotros a una sociedad. Esa es una forma de encontrar sentido. La otra es recibir. Y eso es lo que podemos hacer en casa. Ok, no puedo salir, no puedo tener contacto con los otros, ¿qué hago? Descubro la maravilla que es tomar un café, la maravilla que es disfrutar un desayuno, la maravilla que es ver desde mi ventana los árboles, los pajaritos que están alrededor. Esta vivencia que puedo experimentar de estar con mi familia, lo que sí puedo, enfocarnos en lo que sí podemos en vez de lo que no podemos, ¿no? Porque eso hace la completa diferencia. Entonces, si te das cuenta, esa es una segunda forma de darle sentido a la vida. Y la tercera es la que estamos experimentando, Conchita. Le llamamos la triada trágica. Triada trágica es qué actitud tengo ante el sufrimiento, la culpa y la muerte. La muerte nos da sentido de vida. Pareciera trágico, doloroso, terrible, pero nos ayuda a tomar conciencia de que nosotros mismos somos finitos, de que nos vamos a morir, de que estamos aquí de manera transitoria, de que los que amamos se nos van a ir. ¿Cómo empezamos a atesorar, a abrazar, a cuidar cada minuto de nuestra vida y no lo desperdiciamos en enojos, en corajes, en riñas, en molestias, en vez de disfrutar lo que sí hay? Y esta es la logoterapia, es un abanico de posibilidades. Entonces, me gustaría escucharte, creo que no te he dejado ni respirar. No, está muy interesante todo lo que estás diciendo y fíjate que te escuchaba y le da mucho sentido a la organización, pero también pensaba en las familias, también en las familias como una organización en donde también como papá, como mamá, cómo asumo el reto, qué actitud tomo, si me victimizo, si me quejo, porque eso es lo que estoy haciendo también transmitiendo a mi hijo, ¿no? Y entonces también esto aplica también a las familias. Sí, acabas de decir una pieza clave. Nosotros queremos educar en valores, pero ¿qué crees? Lo que no podemos educar en valores, lo que sí podemos es enseñar a valorar. Eso lo hacemos valorando. Eso es lo que están aprendiendo nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Lo que los demás están alrededor están aprendiendo cómo nosotros valoramos y nos tomamos una postura ante la vida. Y si somos víctimas, están aprendiendo a ser víctimas de la situación. ¿Qué les estamos enseñando a los hijos? Y no solo eso, también en la institución.
yo como directivo, con esa actitud que tengo, ¿qué le estoy enseñando a mis docentes? Yo como docente, ¿qué tanto verdaderamente estoy trascendiendo en el rol de pareja, ¿no? ¿Cómo me estoy uniendo a mis demás compañeros y colegas? ¿Cómo me uno a los papás de familia? Claro. Y esto esa clave, a veces nos enojamos, a esos papás no hacen nada, pues es que ¿qué les pasa? Y los papás dicen, oye, ustedes no entienden que yo tengo que trabajar, que yo no tengo habilidades docentes, que para eso yo les pagaba y ahora ¿qué va a pasar, no? Sí, claro. Es justamente donde nos encontramos y nuestra tarea es tomar una postura, desde dónde enfrento esta situación. Y todo eso me da información. Sí, y me gustaría que, perdón que te interrumpa, que nos queda ya poco tiempo, pues platicaras rápidamente de tu taller que vas a presentar precisamente y que pues está abierto a todas las personas, porque ya vimos que esto nos atañe a todos. O sea, desde mi casa hasta mi trabajo, ya sea que esté en una institución educativa o que esté el papá en una empresa o en donde esté, es precisamente eso lo que va a hacer la diferencia en el lugar en donde yo me encuentre. Entonces, me gustaría que dieras los datos de tu taller para que claro, pues, la gente que esté interesada pudiera inscribirse. Gracias. El taller es para todo público. Lo que queremos es acercar estas herramientas y tomar conciencia de que están en nuestro interior y que a veces queremos soluciones de afuera, ¿no? La logoterapia es para todos. Y en este taller va a ser un taller bastante denso. Vamos a ir a profundidad en cada uno de los temas. Vamos a tener 3 horas por sesión y eso nos va a dar chance no solamente de ver la teoría, sino aplicarla, ¿no? Hacer ejercicios que nos permitan ir hacia adentro y empezar a sacar esa fortaleza interior que es la espiritual, en donde no tenemos a veces conciencia de que ahí está. Entonces vamos a tener sesiones de 3 horas todos los martes en la hora Ciudad de México de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Tenemos allí los horarios dependiendo de cada latitud en donde nos escuchen y el costo lo pusimos, digamos, como en dólares para unificar. Solo $150 todo el curso completo. Vamos a hablar de quién fue Viktor Frankl, en qué consisten los fundamentos, de dónde sacó eso, se basó en la psicología, en la antropología, pero también muchísima filosofía existencial. Es apasionante esta fundamentación teórica. Vamos a ver cómo se aplica esto a las familias, cómo se aplica en el trabajo, cómo es psicología aplicada, es la logoterapia aplicada. Nuestro lema en la Rilo es cambiar el mundo una empresa a la vez. Y como bien dices, las empresas no solamente son las empresas educativas, también la familia es una empresa. Somos una organización y tenemos objetivos. A veces no los tenemos claro, a veces tenemos que estarlos machacando, a veces nos toca lidiar con nuestros colaboradores, colegas que son nuestros hijos, nuestros compañeros de vida, ¿no? Y nos lo planteamos todo el tiempo. Entonces vamos a profundizar en cada uno de esos temas. Empezamos el próximo 6 de octubre y terminamos hasta febrero, porque son 20 sesiones a profundidad. Conmigo va a estar mi colega y compañero y amigo Juan Carlos Carvajal de Colombia. Él es un logoterapeuta maravilloso. Precisamente él también trabaja en organizaciones educativas. Él es docente de toda la vida y vamos a hacer una mancuerna maravillosa. Están todos invitados para empezar a aplicar la logoterapia a su vida diaria. Claro. Pues muchas gracias. De verdad que muy interesante todo lo que acabas de decirnos, de compartirnos. Y yo creo que esto muy necesario siempre en la vida, pero hoy más que nunca, ¿no? A veces vivimos el día a día sin ton ni son, nada más como se nos va presentando, sin tener ni siquiera, como tú dices, un objetivo claro, ni siquiera sé qué quiero de la vida, ni a dónde quiero llegar, ni qué pretendo, o sea, nada más voy viviendo por vivir, ¿no? Y eso creo que no es bueno. Entonces, pues la gran invitación y pues agradecerte enormemente que hayas estado en el programa, todas tus aportaciones y bueno, pues ahí nos veremos en tu taller. Sí, gracias, Conchita. Vamos a hacer también una práctica de duelo porque ya nos dimos cuenta que muchos estamos tristes por la vida porque hemos perdido trabajos, gente. El día 13 de septiembre, es domingo, va a ser para toda la familia, los vamos a invitar en nuestras redes sociales. Yo pertenezco a una iniciativa que se llama Hablemos Unidos Podemos y ahí lo vamos a anunciar. Están todos invitados, es una maravilla de empezar a hacer el duelo, a tocar ese dolor que nos duele tanto que no queremos, pero que es necesario empezar a trascender y movernos de ahí. Gracias a ti, Conchita. Pues muchas gracias y ha sido un gusto tenerte aquí en el programa y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.